Capítulo 1. Afid se demoró frente al espejo de bronce y estudió su imagen reflejada en el metal bruñido. Solo los ojos conservan su juventud, murmuró al darse la vuelta y caminar lentamente por el espacioso piso de mármol. Pasó entre columnas de ónice negro que sostenían el cielo raso bruñido de plata y de oro, y sus ancianas piernas lo llevaron más allá de las mesas esculpidas en madera de ciprés y marfil. Las incrustaciones de carey brillaban en los sofás y divanes, y las paredes, adornadas con piedras preciosas, relucían con brocados del más esmerado diseño. Enormes palmeras crecían plácidamente en vasijas de bronce sirviendo de marco a una fuente de ninfas de alabastro, mientras que grandes floreros, incrustados de piedras preciosas, competían con su contenido en llamar la atención. Ningún visitante al palacio de Afid podía dudar de que se tratara en realidad de una persona con grandes riquezas. El anciano pasó por un jardín cercado y entró a su almacén que se extendía más allá de su mansión en una distancia de 500 pasos. Erasmo, su principal tenedor de libros, esperaba inseguro un poco más allá de la entrada. «Mis saludos, señor», dijo Erasmo. Afid inclinó levemente la cabeza y continuó en silencio. Erasmo lo siguió sin poder ocultar la preocupación de su rostro ante la extraordinaria solicitud de su amo para celebrar una entrevista en este lugar. Cerca de las plataformas de carga, Afid se detuvo contemplando las mercancías que eran sacadas de vagones de carga y contadas en puestos separados. Había lana, lino fino, pergaminos, miel, alfombras y aceite del Asia Menor, cristales, higos, nueces, y bálsamo de su propio país, textiles y drogas de Palmira, jengibre, canela y piedras preciosas de Arabia, maíz, papel, granito, alabastro y basalto de Egipto, tapizados de Babilonia, pinturas de Roma y estatuas de Grecia. Flotaba en el ambiente un intenso aroma a bálsamo y el fino olfato de Afid percibía la presencia de dulces ciruelas, manzanas, queso y jengibre. Finalmente se volvió a Erasmo. «Mi viejo amigo, ¿cuánta riqueza hay ahora acumulada en nuestro tesoro?» Erasmo palideció. ¿En total? En total. No he estudiado los números recientemente, pero calcularía que hay más de 7 millones de talentos de oro. Y si todas las mercancías en todos mis almacenes y emporios se convirtieran en oro, ¿cuánto reportarían? Nuestro inventario no está aún completo para esta temporada, señor, pero calcularía un mínimo de otros 3 millones de talentos. Afid asintió con la cabeza. No compres más mercancías. Inicia de inmediato los planes necesarios para vender todo lo que es mío y convertirlo en oro. El tenedor de libros abrió la boca sin emitir sonido. Retrocedió como si algo le hubiese golpeado, y cuando finalmente recobró el habla, tuvo que hacer un esfuerzo para decir: «No lo entiendo, señor. Este ha sido nuestro año más provechoso. Cada uno de los emporios informa sobre aumentos en las ventas respecto de la temporada anterior. Hasta las legiones romanas son ahora nuestros clientes, puesto que, ¿no le vendió al procurador de Jerusalén 200 sementales árabes en el espacio de 2 semanas? Perdóneme mi intrepidez, porque rara vez pongo en tela de juicio sus directivas, pero esta orden no la puedo entender». Afid sonrió y le tomó con suavidad la mano a Erasmo. «Mi camarada digno de confianza, ¿es tu memoria lo suficientemente vivida como para recordar la primera orden que recibiste de mí cuando comenzaste a trabajar para mí hace muchos años?» Erasmo frunció el ceño fugazmente, y luego se le iluminó el rostro. «Me encargó que sacara todos los años la mitad de las ganancias de nuestro tesoro y las distribuyera entre los pobres. ¿Y no me consideraste en aquella época un hombre de negocios necio? Abrigué grandes recelos, señor». Afid asintió con la cabeza y extendió los brazos hacia las plataformas de carga. ¿Estás dispuesto a admitir que tu preocupación carecía de fundamento? Sí, señor. Permíteme entonces animarte a que tengas fe en mi decisión hasta que te explique mis planes. Soy ahora anciano y mis necesidades son sencillas, elementales. Dado que mi amada Lisa ha sido quitada de mí, después de tantos años de felicidad, es mi deseo distribuir todas mis riquezas entre los pobres de esta ciudad. Guardaré solo lo suficiente como para terminar mi vida sin incomodidades.
Además de disponer de nuestro inventario, quiero que prepares los documentos necesarios a fin de transferir el título de propiedad de cada uno de los emporios al que actualmente lo administra por mí. Quiero también que distribuyas 5.000 talentos de oro a estos gerentes como recompensa por sus años de lealtad, para que puedan surtir de nuevo sus estantes y anaqueles como deseen. Erasmo comenzó a hablar, pero la mano en alto de Afid le impuso silencio. ¿Te parece desagradable esta tarea? El tenedor del libro sacudió la cabeza y esbozó una sonrisa. No, señor, solo que no puedo comprender su razonamiento. Sus palabras son las de un hombre cuyos días están contados. Es propio de ti, Erasmo, que te preocupes por mí en vez de ti. ¿No piensas en tu futuro cuando nuestro imperio comercial quede disuelto? Hemos sido camaradas durante muchos años. ¿Cómo puedo yo ahora pensar solo en mí mismo? Afid abrazó a su viejo amigo y le contestó. No es necesario. Te pido que transfieras inmediatamente 50.000 talentos de oro a tu nombre y te ruego que te quedes conmigo hasta que se cumpla una promesa que hice hace muchísimos años. Cuando esa promesa se haya cumplido te legaré este palacio y el almacén a ti, porque estaré entonces listo para reunirme con Lisa. El anciano tenedor de libros miró fijamente a su señor, incapaz de comprender las palabras que había oído. El palacio, 50.000 talentos de oro, el almacén, no los merezco. Afid asintió. He considerado siempre tu amistad como mi mayor bien. Lo que ahora te lego a ti es de ínfima importancia comparado con tu inagotable lealtad. Has llegado a dominar el arte de vivir, no solo en lo que a ti respecta, sino en lo referente a los demás, y esta solicitud te ha sellado sobre todo como un hombre entre los hombres. Ahora te insto a que te apresures a consumar mis planes. El tiempo es la mercancía más valiosa que poseo y el reloj de arena de mi vida está casi lleno. Erasmo volvió el rostro para ocultar sus lágrimas. Con voz quebrada le preguntó. ¿Y qué me dice de su promesa que aún tiene que cumplirse? Aunque hemos sido como hermanos, nunca le he oído hablar de tal asunto. Afid se cruzó de brazos y sonrió. Nos reuniremos de nuevo cuando hayas cumplido las órdenes que te he dado esta mañana. Entonces te revelaré un secreto que no he compartido con nadie, excepto con mi amada esposa, por más de 30 años. Capítulo 2. Y fue así que una caravana fuertemente protegida partió al poco tiempo de Damasco, con certificados de propiedad y oro para aquellos que administraban cada uno de los emporios comerciales de Afid. Desde Obed en Jopé hasta Rehuel en Petra, cada uno de los 10 gerentes recibió con asombro y en silencio la noticia de la jubilación de Afid y de sus regalos. Finalmente, después de haber hecho la última parada en el emporio de Antipatris, la caravana dio por terminada su misión. El imperio comercial más poderoso de su época había quedado disuelto. Con el corazón cargado de profunda tristeza, Erasmo le envió la noticia a su señor de que el almacén estaba ahora vacío, y que los emporios no enarbolaban ya la orgullosa bandera de Afid. El mensajero regresó con la petición de que Erasmo se reuniera con su señor de inmediato junto a la fuente en el peristilo. Afid estudió el rostro de su amigo y le preguntó. ¿Has cumplido la misión? Sí, la he cumplido. No te apenes, amigo mío, y sígueme. Solo el ruido de sus sandalias resonaba en la gigantesca cámara, mientras Afid conducía a Erasmo hacia la escalera de mármol en el fondo. Disminuyó un tanto la marcha al acercarse a un solitario jarrón murrino en un alto pedestal de madera de citrus y observó cómo los rayos del sol cambiaban el cristal del blanco al púrpura. Su viejo rostro sonrió. Luego los dos viejos amigos comenzaron a subir los peldaños interiores que llevaban a la habitación ubicada dentro de la cúpula del palacio. Erasmo observó que el guardia armado, que siempre estaba de centinela al pie de la escalera, ya no estaba allí. Finalmente llegaron a un descanso de la escalera e hicieron una pausa, puesto que ambos estaban sin aliento debido a la subida. Luego continuaron ascendiendo hasta un segundo descanso y Afid sacó una pequeña llave de su cinto. Abrió una pesada puerta de roble y se apoyó en ella hasta que se abrió rechinando. Erasmo vaciló hasta que su señor le hizo señas de que entrara y penetró tímidamente en la sala a la cual no se había admitido a nadie durante más de 3 décadas. Una luz grisácea,
plomiza, se filtraba por las torrecillas del techo y Erasmo se aferró del brazo de Afid hasta que sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Con débil sonrisa, Afid observaba cómo Erasmo miraba la sala vacía con la excepción de un pequeño cofre de cedro alumbrado por un haz de luz en un rincón. ¿No estás desilusionado, Erasmo? No sé qué decir, señor. ¿No has quedado desilusionado con el mobiliario? Indudablemente el contenido de esta sala ha sido tema de conversación entre muchos. ¿No ha sido para ti motivo de extrañeza, de preocupación, el misterio de lo que hay aquí, y que yo he guardado tan celosamente durante tantos años? Erasmo asintió con la cabeza. Así es. Se ha conversado mucho y han circulado muchos rumores a través de los años respecto de lo que nuestro Señor mantenía oculto aquí en la torre. Sí, amigo mío, yo he oído la mayor parte de ellos. Se ha dicho que había aquí barriles de diamantes, lingotes de oro, o animales salvajes, o aves raras. En cierta oportunidad un comerciante de alfombras persas insinuó que quizá yo mantenía aquí un pequeño harén. Lisa se rió ante la idea de que yo tuviese una colección de concubinas. Pero, como lo observas tú, no hay nada aquí excepto un pequeño cofre. Ahora ven adelante. Los dos hombres se sentaron en cuclillas frente al cofre y Afid cuidadosamente procedió a desatar las correas de cuero que rodeaban al mismo. Aspiró profundamente la fragancia de cedro que emanaba de la madera y finalmente hizo presión contra la tapa, que se abrió suavemente. Erasmo se inclinó hacia adelante y miró por encima del hombro de Afid el contenido del cofre. Luego fijó sus ojos en Afid y sacudió su cabeza con asombro. No había nada en el cofre sino pergaminos de cuero. Afid metió la mano en el interior y suavemente quitó uno de los rollos. De repente lo atrajo hacia su pecho y cerró los ojos. Un sentimiento de tranquila serenidad se reflejó en su rostro, borrando las arrugas impuestas por el tiempo. Luego se puso de pie y señaló hacia el cofre. Aunque esta sala estuviese repleta hasta el techo de diamantes, su valor no podría sobrepasar al que tus ojos contemplan en este sencillo cofre de madera. Todo el éxito, toda la felicidad, el amor, la paz mental y la riqueza que yo he disfrutado, están directamente relacionados con lo que contienen estos pergaminos. Mi deuda hacia ellos y hacia los sabios que me los confiaron a mi cuidado jamás podrá ser saldada. Atemorizado por el tono de voz de Afid, Erasmo retrocedió y preguntó: ¿Es este el secreto al cual se ha referido? ¿Guarda este cofre alguna relación con la promesa que aún tiene que cumplirse? La respuesta es afirmativa para ambas preguntas. Erasmo se pasó la mano por la frente sudorosa y miró a Afid con incredulidad. ¿Qué hay escrito en estos pergaminos que pone su valor por encima de los diamantes? Todos estos pergaminos, con la excepción de uno, contienen un principio, una ley, o una verdad fundamental escrita en un estilo singular para ayudar al lector a comprender su significado. A fin de dominar el arte de las ventas, uno debe aprender y practicar el secreto de cada pergamino. Cuando uno domina estos principios, tiene el poder de acumular toda la riqueza que desea. Erasmo, consternado, fijó la vista en los viejos pergaminos. ¿Tan rico como usted? Mucho más rico, si así lo desea. Usted me ha dicho que todos estos pergaminos, con la excepción de uno, contienen principios sobre el arte de vender. ¿Qué es lo que contiene el último pergamino? El último pergamino, como tú lo llamas, es el primer pergamino que debe leerse, puesto que cada uno está numerado para ser leído en un orden especial. Y el primer pergamino contiene un secreto que ha sido revelado a un simple puñado de sabios a través de la historia. El primer pergamino, en realidad, nos enseña la manera más eficaz de aprender lo que está escrito en los otros. Parece ser una tarea que cualquiera puede dominar. Es en realidad una tarea sencilla siempre que uno esté dispuesto a pagar el precio en lo que respecta a tiempo y concentración, hasta que cada uno de los principios se convierta en parte integral de su personalidad. Hasta que cada principio se convierta en un hábito de vida. Erasmo metió la mano en el cofre y quitó un pergamino. Sosteniéndolo suavemente entre sus dedos y señalando con él a Afid dijo: Perdóneme, señor, pero ¿por qué es que usted no ha compartido estos principios con otros, especialmente con aquellos que han trabajado con usted durante largo tiempo?
Ha demostrado siempre tanta generosidad en otros asuntos. ¿Cómo es que aquellos que formaban parte de su personal de ventas no han recibido la oportunidad de leer estas palabras de sabiduría y de esta manera enriquecerse también? Cuando menos, todos hubieran sido mejores vendedores de mercancías con tales valiosos conocimientos. ¿Por qué fue que no reveló a nadie estos principios durante todos estos años? No me quedaba otra alternativa. Hace muchos años, estos pergaminos fueron confiados a mi cuidado, y tuve que prometer bajo juramento que compartiría su contenido solo con una persona. Aún no comprendo la razón que motivaba este extraño pedido. Sin embargo, se me ordenó aplicar los principios de los pergaminos a mi propia vida, hasta que algún día apareciera uno que necesitara la ayuda y las directivas contenidas en estos pergaminos. Mucho más que yo cuando era joven. Se me dijo que mediante alguna señal yo reconocería al individuo a quien debía transmitir los pergaminos, aun cuando fuese posible que el individuo no supiera que estaba buscando los pergaminos. He esperado pacientemente, y mientras esperaba apliqué estos principios según se me dio permiso para hacerlo. Con su conocimiento me convertí en lo que muchos llaman el vendedor más grande del mundo, de la misma manera que aquel que me legó estos pergaminos fue aclamado como el más grande vendedor de su época. Ahora bien, Erasmo, quizá entiendas por fin por qué algunos de mis actos a través de los años parecían singulares e imprácticos para ti, y sin embargo han resultado todo un éxito. Tanto mi conducta como mis decisiones fueron guiadas siempre por estos pergaminos, por lo tanto no fue por mi propia sabiduría que adquirimos tantos talentos de oro. Yo fui solo el instrumento de su cumplimiento. ¿Cree aún que aquel que va a recibir estos pergaminos de usted aparecerá después de todos estos años? Sí. Afid volvió a colocar suavemente los pergaminos en el cofre y lo cerró. Aún de rodillas habló con solemnidad diciendo: ¿Te quedarás conmigo, Erasmo, hasta ese día? Y en aquella habitación iluminada por una luz tenue y plomiza, el tenedor de libros extendió su mano y estrechó la de su señor. Asintió con la cabeza y luego se retiró de la sala como si hubiese recibido un mandamiento sin palabras de su señor. Afid volvió a atar el cofre con las correas de cuero y luego se puso de pie y caminó hasta una pequeña torrecilla. Pasó a través de ella hasta el andamio que rodeaba la gran cúpula. Un viento oriental azotó el rostro del anciano, trayendo consigo el olor de los lagos y del desierto que se extendía en lontananza. El anciano sonrió, parado allí, encima de los techos de Damasco, y sus pensamientos se extendieron retrospectivamente a través del tiempo. Capítulo 3. Era invierno y soplaba un viento tajante en el Monte de los Olivos. Desde Jerusalén, a través de la angosta quebrada del valle de Cedrón, llegaba el olor a humo, incienso y carne quemada en el templo, y su fetidez se mezclaba con el olor a trementina de los árboles de terebinto en las montañas. En una abierta pendiente, a poca distancia de la villa de Betpagé, descansaba la inmensa caravana comercial de Patros, de Palmira. Era tarde, y hasta el semental favorito del gran mercader había dejado de mordisquear en los arbustos de pistacho y se había recostado contra la suave cerca de laureles. Más allá de la larga hilera de tiendas silenciosas, hebras de grueso cáñamo ceñían los troncos de 4 antiquísimos árboles de olivo. Formaban un corral cuadrado en el que estaban encerrados deformes bultos de camellos y asnos, acurrucados unos contra otros para darse calor. Con la excepción de 2 guardias que hacían ronda cerca de los vagones de mercancías. El único movimiento que se observaba en el campamento era el de la alta y movediza sombra que se proyectaba contra la pared de pelos de camellos de la espaciosa tienda de Patros. Dentro de la tienda, Patros se paseaba enojado de un extremo a otro, haciendo ocasionalmente una pausa para fruncir el entrecejo y sacudir la cabeza en dirección al joven, arrodillado tímidamente cerca de la entrada de la tienda. Finalmente inclinó su cuerpo enfermo hacia la alfombra entretejida de oro e hizo señas al joven para que se acercara. Afid, tú has sido siempre como un hijo mío. Estoy perplejo y asombrado por tu extraño pedido. ¿No estás contento con tu trabajo? Los ojos del joven seguían fijos en la alfombra. No, señor. Quizá el creciente aumento de nuestras caravanas ha hecho que tu labor de cuidar a los animales sea demasiado grande. No, señor. Te ruego entonces que me repitas tu pedido. Incluye también en tus palabras la razón que respalda tan extraordinario pedido.
Deseo ser vendedor de sus mercancías en vez de ser simplemente un camellero. Quiero llegar a ser como Ada, Simón, Caleb y los otros que parten de nuestros vagones de mercancías con animales que apenas pueden caminar con la carga de artículos, y que regresan con oro para usted y con oro para sí mismos. Quiero mejorar mi humilde posición en la vida. Como camellero nada soy, pero como vendedor suyo puedo adquirir riquezas y el éxito. ¿Cómo lo sabes? Con frecuencia le he oído decir que no hay ningún negocio ni profesión que ofrezca más oportunidades para elevarse por encima de la pobreza y alcanzar grandes riquezas que la del vendedor. Patros comenzó a asentir con la cabeza pero luego desistió de ello y continuó interrogando al joven. ¿Crees que eres capaz de trabajar a la altura de Hadad y de los otros vendedores? Afid miró fijamente al anciano y le respondió. Muchas veces he alcanzado a oír que Caleb se quejaba ante usted de su mala suerte. Le explicaba su falta de ventas y muchas veces le oía a usted recordarle que cualquiera podía vender todas las mercancías en sus almacenes en un corto espacio de tiempo si solo se dedicaba a aprender los principios y las leyes del arte de vender. Si usted cree que Caleb, a quien todos califican de tonto, puede aprender estos principios, luego entonces ¿no puedo yo también adquirir este conocimiento especial? Si adquieres estos principios, ¿cuál sería tu meta en la vida? Afid vaciló y luego dijo. Se ha comentado repetidamente por toda la tierra que usted es un gran vendedor. El mundo no ha visto jamás un emporio comercial tal como el que usted ha fundado mediante el dominio del arte de vender. Mi ambición es la de llegar a ser aún más grande que usted, el mercader más grande, el hombre más rico y el vendedor más grande del mundo. Patros echó el cuerpo hacia atrás y estudió el rostro de piel oscura del joven. El olor de los animales impregnaba aún las ropas del joven, quien sin embargo desplegaba muy poca humildad en su manera de comportarse. ¿Y qué harás con todas las grandes riquezas y el temible poder que sin duda las acompañarán? Haré lo que usted hace. Proveeré a mi familia de los bienes más exquisitos de este mundo, y el resto lo repartiré entre aquellos que sufren necesidad. Patros sacudió la cabeza. Las riquezas, hijo mío, no deben ser jamás la meta de tu vida. Tus palabras son elocuentes, pero son meras palabras. La verdadera riqueza es la del corazón, y no la de la billetera. Afid persistió. ¿No es usted rico, señor? El anciano sonrió ante el atrevimiento de Afid. Afid, en lo que a las riquezas materiales respecta, existe una sola diferencia entre yo y el más humilde pordiosero fuera del palacio de Herodes. El pordiosero piensa solo en su próxima comida, y yo pienso solo en la comida que será mi última. No, hijo mío, no aspires a las riquezas y no trabajes solo para enriquecerte. Esfuérzate por alcanzar la felicidad, por ser amado y amar, y lo que es de más importancia, procura con ahínco alcanzar la paz mental y la serenidad. Afid siguió persistiendo. Pero todas estas cosas son imposibles sin el oro. ¿Quién puede vivir en la pobreza y alcanzar la paz mental? ¿Cómo se puede ser feliz con el estómago vacío? ¿Cómo puede uno demostrar amor por su familia si no puede alimentarla, vestirla y darle albergue? Usted mismo ha dicho que las riquezas son buenas cuando proporcionan gozo a los demás. ¿Por qué entonces no es buena mi ambición de ser rico? La pobreza quizás sea un privilegio y hasta una forma de vida para el monje en el desierto, porque solo tiene que sostenerse a sí mismo y agradar solo a su Dios. Pero yo considero que la pobreza es una señal de falta de capacidad o de falta de ambición. Y no creo que carezca de ambición ni de capacidad. Patros frunció el entrecejo. ¿Qué es lo que ha provocado este repentino estallido de la ambición? Hablas de proveer para la familia y sin embargo no tienes familia, a menos que sea yo que te he adoptado el día en que la pestilencia se llevó a tu padre y tu madre. El rostro de tez oscura de Afid no pudo ocultar el repentino enrojecimiento de las mejillas. Mientras acampábamos en Hebrón antes de viajar hasta aquí, conocí a la hija de Calne. Ella. Ah, sí, ahora sí que surge la verdad. El amor, y no los nobles ideales, ha cambiado a mi camellero en un poderoso soldado dispuesto a combatir al mundo. Calne es un hombre muy rico. ¿Su hija y el camellero? Nunca. Pero su hija y un mercader rico, joven y bien parecido. Ah, eso sí que es otro asunto.
Muy bien, mi joven soldado, te ayudaré para que comiences tu carrera de vendedor. El joven cayó de rodillas y se aferró del manto de Patros. Señor, señor. ¿Qué palabras puedo pronunciar para agradecerle? Patros se apartó de Afid y dio un paso atrás. Sugiero que te abstengas de agradecerme por ahora. Cualquiera que sea la ayuda que te preste, será como un grano de arena en comparación con las montañas que tú tendrás que mover por ti mismo. El gozo de Afid se calmó de inmediato al preguntar. ¿Me enseñará los principios y las leyes que me convertirán en un gran vendedor? No lo haré. Como tampoco te he mimado ni te he hecho fáciles los primeros años de tu juventud. He sido criticado con frecuencia por condenar a mi hijo adoptivo a la vida de camellero, pero creí siempre que si le ardía en el corazón el verdadero fuego, se manifestaría finalmente. Y cuando así ocurriera serías un hombre más maduro a raíz de los años de trabajos difíciles. Hoy, tu petición me ha hecho feliz, puesto que el fuego de la ambición arde en tus ojos y tu rostro refleja un deseo ardiente. Esto es bueno y mi proceder ha sido reivindicado, pero aún debes demostrar que hay algo más que hay de detrás de tus palabras. Afid guardaba silencio, y el anciano continuó. En primer lugar, debes demostrarme a mí, y especialmente debes demostrarte a ti mismo, que puedes soportar la vida de un vendedor, porque no es una carrera fácil la que has elegido. Indudablemente, muchas veces me has oído decir que las recompensas son grandes, si uno alcanza el éxito, pero las recompensas son grandes solo porque son muy pocos los que alcanzan el éxito. Muchos sucumben a la desesperación y fracasan sin comprender que poseen ya todas las herramientas necesarias para adquirir una gran riqueza. Muchos otros hacen frente a los obstáculos que se erigen en su camino con temor y dudas y los consideran enemigos, cuando en realidad estos obstáculos son amigos y auxiliares. Los obstáculos son necesarios para el éxito, porque en las ventas, como en todas las carreras de importancia, se alcanza la victoria solo después de muchas luchas e incontables derrotas. Y sin embargo cada lucha, cada derrota, acrecienta la destreza y la fuerza, el valor y la resistencia, la habilidad y la confianza, de manera que cada obstáculo es un compañero de armas que te obliga a ser mejor. O a abandonar la empresa. Cada desaire es una oportunidad de avanzar, si uno huye de los obstáculos o los evita, habrá echado a perder el futuro. El joven asintió con la cabeza e iba a hablar, pero el anciano levantó la mano y continuó. Además te embarcas en la profesión más solitaria del mundo. Hasta el despreciado recaudador de impuestos regresa a su hogar, a la puesta de sol, y las legiones de Roma tienen sus cuarteles que son como su casa. Pero tú te hallarás durante muchas puestas de sol lejos de tus amigos y de tus seres amados. Nada puede provocar con más rapidez en el corazón del hombre el sufrimiento de la soledad como cuando pasa frente a una casa extraña en la oscuridad y observa alumbrada por la lámpara en el interior a una familia congregada para partir el pan de la noche. Es en estos periodos de soledad que las tentaciones te confrontarán, continuó Patros. La forma en que le hagas frente a estas tentaciones afectará profundamente tu carrera. Cuando te encuentres solo en el camino, acompañado solo de tu animal, te asaltará muchas veces una extraña y a menudo aterradora sensación. Con frecuencia, las perspectivas de la vida y nuestro sentido de los valores se olvidan transitoriamente y nos convertimos en niños, anhelando la seguridad y el amor de nuestros propios seres queridos. Lo que procuramos como sustituto ha puesto fin a la carrera de muchos, incluyendo a miles a quienes se les consideraba muy capacitados para el arte de las ventas. Además, no habrá nadie que satisfaga tus gustos ni te consuele cuando no hayas vendido las mercancías, ninguno excepto aquellos que tratan de aprovecharse de tu dinero. Procederé con cuidado y cumpliré sus palabras de advertencia. Luego entonces comencemos. Por ahora no recibirás más consejos. Te yergues ante mí como un higo verde. Hasta que el higo no está maduro no puede llamarse higo, y hasta que no haya sido expuesto al conocimiento y a la experiencia, no puede ser llamado un vendedor. ¿Cómo comenzaré? Por la mañana te presentarás a Silvio en los vagones de mercancía. Te entregará, bajo tu responsabilidad, uno de nuestros más hermosos mantos sin costura. Está tejido con pelo de cabra y resistirá aún las más intensas lluvias, y está teñido de rojo con las raíces de la planta llamada rubia, de manera que no se desteñirá nunca.
Cerca del ruedo descubrirás una pequeña estrella cosida en el interior. Esta es la marca de Tola, cuyo gremio fabrica los mejores mantos de todo el mundo. Junto a la estrella está mi marca, un círculo dentro de un cuadrado. Estas dos marcas son conocidas y respetadas en toda la tierra y hemos vendido incontables millares de estos mantos. He comerciado con los judíos durante tanto tiempo que solo sé el nombre que ellos le dan a esta prenda. La llaman una bella. Luego de una pausa añadió: toma el manto y un asno y parte al amanecer para Belén, el pueblo que atravesó nuestra caravana antes de llegar aquí. Ninguno de nuestros vendedores visita jamás ese pueblo. Se afirma que es una pérdida de tiempo porque la gente es pobre, y sin embargo hace muchos años yo vendí centenares de mantos entre los pastores de aquella localidad. Quédate en Belén hasta que hayas vendido el manto. Afid asintió, procurando en vano ocultar su entusiasmo. ¿A qué precio venderé el manto, mi señor? Cargaré en tu cuenta, en el libro mayor, la cantidad de 1 denario de plata. Cuando regreses, me envías 1 denario de plata. Guárdate para ti el excedente en calidad de comisión, de manera que en realidad tú eres quien fijas el precio del manto. Puedes visitar el mercado que está a la entrada meridional de la ciudad o puedes escoger visitar a cada una de las casas ubicadas en la ciudad, de las cuales estoy cierto que hay más de 1000. Indudablemente es concebible que se pueda vender allí un manto, ¿no es así? Afid asintió de nuevo pensando ya en el mañana. Patros puso su mano suavemente en el hombro del joven. No pondré a nadie para que ocupe tu cargo hasta que regreses. Si descubres que no tienes estómago para esta profesión, lo comprenderé y no debes pensar que te ha ocurrido una desgracia. Nunca te avergüences de emprender algo aunque fracases, porque aquel que no ha fracasado nunca, no ha intentado tampoco nada. A tu regreso te interrogaré largamente respecto de tus experiencias. Luego entonces decidiré de qué manera continuaré ayudándote para que tus sueños estrafalarios se cumplan. Afid se inclinó y se preparaba para salir, pero el anciano aún no había terminado. Hijo, hay un precepto que debes recordar al comenzar esta nueva vida. Guárdalo siempre fijo en la mente y vencerás obstáculos aparentemente imposibles que ciertamente te confrontarán, como le ocurre a todo aquel que tiene ambiciones. Afid esperó. Sí, señor. El fracaso no te sobrecogerá nunca si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Patros se acercó al joven. ¿Comprendes todo el significado de mis palabras? Sí, señor. Luego entonces, repítemelas. El fracaso no me sobrecogerá nunca si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Capítulo 4. Afid empujó hacia un lado el pan a medio comer y se puso a pensar en su infeliz suerte. Mañana haría 4 días que estaba en Belén y el manto rojo que había traído con tanta confianza estaba aún dentro del paquete sobre las ancas del animal, atado ahora a una estaca en una cueva detrás de la posada. No oía siquiera el ruido que lo rodeaba en aquel comedor atestado de gente, en circunstancias que miraba con gesto adusto a su comida sin terminar. Las dudas que han asaltado a todos los vendedores desde el comienzo de los siglos pasaron por su mente. ¿Por qué es que la gente no escucha mi historia? ¿Cómo puede uno cautivar su atención? ¿Por qué es que cierran la puerta antes de que haya pronunciado 5 palabras? ¿Por qué pierden interés en mis palabras y se alejan? ¿Son todos pobres en este pueblo? ¿Qué les responderé cuando me dicen que les gusta el manto pero que no tienen dinero para comprarlo? ¿Por qué es que tantos me dicen que vuelva después? ¿Cómo es que los otros venden cuando yo no puedo? ¿Qué temor es este que se apodera de mí cuando me acerco a una puerta cerrada y cómo puedo vencerlo? ¿No está de acuerdo el precio que yo pido con el que piden los otros vendedores? Sacudió la cabeza disgustado al pensar en su fracaso. Quizá esta no fuera la vida para él. Quizá debiera quedarse de camellero y continuar ganando solo unos cobres por cada día de trabajo. En calidad de vendedor de mercancía se consideraría afortunado si regresaba a la caravana con alguna utilidad. ¿Qué es lo que Patros lo había llamado? ¿Un joven soldado? Ansió, por unos momentos, estar con sus animales. Luego sus pensamientos se volvieron a Lisa y su severo padre Calne, y las dudas desaparecieron de inmediato de su mente. Esta noche dormiría de nuevo en los cerros para ahorrar dinero, y mañana vendería el manto.
Además, hablaría con tanta elocuencia que el manto le proporcionaría un buen precio. Comenzaría temprano, apenas se divisara la alborada, y se pondría cerca del pozo de la ciudad. Se dirigiría a todos los que se acercaran y al poco rato estaría de regreso al Monte de los Olivos con plata en su bolsa. Extendió la mano y tomó el pan a medio comer y comenzó a comerlo mientras pensaba en su señor. Patros se sentiría orgulloso de él porque no se había desanimado ni fracasado. En realidad 4 días era un tiempo muy largo para vender solo un manto, pero si podía realizar la venta en 4 días, sabía que podía aprender de Patros, cómo efectuarla en 3 días, luego en 2 días. Con el tiempo, adquiriría tanta habilidad que vendería muchos mantos por hora. Y sería entonces en realidad un vendedor de fama. Salió de la bulliciosa posada y se dirigió hacia la cueva donde estaba su animal. El aire helado había endurecido la hierba, cubriéndola de una fina capa de hielo y cada hoja crujía como si se quejara bajo la presión de sus sandalias. Afid desistió de ir esa noche a los cerros. En cambio descansaría en la cueva con su animal. Mañana, estaba seguro, sería un día mejor, aunque ahora comprendía por qué los otros vendedores siempre pasaban de largo y no se detenían en este pueblo sin prosperidad. Afirmaban que no se podía realizar en el pueblo venta alguna, y se había acordado de sus palabras cada vez que alguien se negaba a comprar su manto. Y sin embargo, Patros había vendido centenares de mantos aquí hacía muchos años. Quizá las condiciones habían sido distintas entonces, y después de todo Patros era un gran vendedor. Una luz mortecina que salía de la cueva lo hizo apresurar sus pasos por temor de que se encontrara un ladrón dentro de ella. Entró corriendo por la abertura de piedra caliza listo para dominar al malhechor y recobrar sus bienes. En cambio, la tensión desapareció de inmediato de sus músculos ante el cuadro que se presentaba a sus ojos. Una pequeña vela embutida en una hendidura de la pared rocosa, alumbraba débilmente el rostro de un hombre de barba y a una joven mujer acurrucados el uno junto al otro. A sus pies, en el hueco de una piedra que por lo general contenía forraje para el ganado, dormía un bebé. Afid sabía muy poco de estas cosas, pero se dio cuenta que el bebé era recién nacido porque tenía la piel roja y arrugada. Para proteger del frío al bebé que dormía, los mantos de la mujer y del hombre cubrían el cuerpecito, dejando solo al descubierto su pequeña cabeza. El hombre hizo una señal con la cabeza en dirección a Afid, mientras que la mujer se acercó aún más al bebé. Ninguno habló. Luego un estremecimiento sacudió a la mujer, y Afid vio que sus delgadas ropas le ofrecían escasa protección contra la humedad de la cueva. Afid miró de nuevo al bebé. Observó fascinado mientras la boquita se abría y se cerraba, casi con una sonrisa, y una extraña sensación lo invadió. Por alguna razón desconocida pensó en Lisa. La mujer tembló de nuevo de frío, y su repentino movimiento hizo volver a Afid a la realidad. Después de algunos momentos de dolorosa indecisión, el futuro vendedor de mercancías se dirigió a su bestia. Con cuidado desató los nudos, abrió las alforjas y sacó el manto. Lo desenrolló y lo acarició con sus manos. El rojo matiz brillaba a la luz de la vela y podía ver la marca de Patros y la marca de Tola en el interior, asimismo el círculo en el cuadrado y la estrella. ¿Cuántas veces había sostenido este manto en sus cansados brazos en los últimos 3 días? Parecía que conocía todo el tejido y las fibras del manto. Era en realidad un manto de calidad. Si se lo cuidaba podía durar toda la vida. Afid cerró sus ojos y suspiró. Luego con pasos rápidos se dirigió al lugar donde estaba la pequeña familia, se arrodilló en la paja junto al bebé y suavemente quitó primero de aquel pesebre donde yacía el bebé, el manto raído del padre y luego el de la madre. Y se los devolvió a sus dueños. Asombrados, no podían ni reaccionar siquiera ante la intrepidez de Afid. Luego Afid abrió su precioso manto de púrpura y con él envolvió tiernamente al bebé dormido. Afid sentía aún en sus mejillas el cálido beso de la joven madre, cuando sacó a su animal de la cueva. Directamente, encima, brillaba la estrella más resplandeciente que Afid había visto. La contempló fijamente hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas, y luego condujo a su bestia por el sendero que llevaba hacia el camino principal de regreso a Jerusalén y a la caravana en la montaña. Capítulo 5.
Afid cabalgaba lentamente con la cabeza baja de manera que no notaba ya que la estrella esparcía un camino de luz delante de él. ¿Por qué había cometido un acto tan necio? No conocía a esa gente reunida en la cueva. ¿Por qué no había procurado venderles el manto? ¿Qué le diría a Patros? ¿Y a los demás? Se revolcarían en el suelo de risa cuando supieran que había regalado el manto que se le había confiado para vender. Y a un bebé desconocido en una cueva. Se puso a meditar para ver si se le ocurría alguna historia para engañar a Patros. Quizá podía decirle que le habían robado el manto de las alforjas del asno mientras él cenaba en el comedor. ¿Creería Patros tal historia? Era posible, porque había muchos asaltantes en la región. Y aunque Patros le creyera, ¿no lo censuraría por su descuido? Ensimismado en sus pensamientos se encontró de pronto en la senda que cruzaba el jardín de Getsemaní. Se bajó del asno y caminó cansadamente delante de él hasta que llegó a la caravana. La luz que brillaba del cielo alumbraba el lugar como si fuese de día, y la confrontación que había temido se le presentó de inmediato al ver a Patros, fuera de su tienda, observando atentamente los cielos. Afid se detuvo, sin hacer movimiento, pero el anciano lo vio casi de inmediato. El anciano se acercó al joven y con una voz que trasuntaba asombro y sobrecogimiento le preguntó: ¿Has venido directamente de Belén? Sí, señor. ¿No te alarmas que una estrella te haya seguido? No lo había observado, señor. ¿Qué no lo habías observado? Me ha sido imposible moverme de este lugar desde que vi por primera vez que la estrella se levantaba sobre Belén hace casi 2 horas. Jamás he visto otra con más color y brillantez. Y luego, mientras la observaba, comenzó a moverse en los cielos y a acercarse a nuestra caravana. Y ahora que está directamente sobre nuestras cabezas, tú apareces, y por Dios, ya no se mueve más. Patros se acercó a Afid y estudió el rostro del joven con detenimiento al preguntarle: ¿Participaste de algún acontecimiento extraordinario mientras te hallabas en Belén? No, señor. El anciano frunció el entrecejo como absorto en sus pensamientos. Nunca he pasado una noche como esta, ni he experimentado nada semejante. Afid vaciló y dijo: Yo tampoco me olvidaré jamás de esta noche, señor. Ah, ¿sí? ¿A ti también te pasó algo esta noche? ¿Cómo es que regresas tan tarde? Afid guardó silencio mientras el anciano se volvió y comenzó a hurgar en las alforjas del asno de Afid. Están vacías. Por fin alcanzaste el éxito. Entra a mi tienda y cuéntame tus experiencias. Puesto que los dioses han convertido la noche en día, no puedo dormir y quizá tus palabras me den alguna pista del por qué una estrella siguió a un camellero. Patros se reclinó en su catre y escuchó con los ojos cerrados la larga historia de Afid y las interminables negativas, rechazos e insultos que había tenido que afrontar en Belén. Ocasionalmente asentía con un ligero movimiento de cabeza, como cuando Afid escribió al mercader de artículos de alfarería que lo expulsó a viva fuerza de su negocio. Y sonrió cuando el joven le narró la historia del soldado romano que le arrojó el manto en la cara a Afid, cuando el joven vendedor se había negado a rebajar el precio. Finalmente Afid, con una voz ronca y velada, describía todas las dudas que lo habían asediado en la posada esa misma noche. Patros lo interrumpió diciéndole: Afid, haz memoria y cuéntame con detalles todas las dudas que pasaron por tu mente mientras sentado allí te lamentabas de tu propia suerte. Cuando Afid había mencionado todas sus dudas lo mejor que podía, el anciano le preguntó: Ahora bien, ¿qué pensamiento vino a tu mente que desalojó las dudas y te impartió nuevo valor para procurar de nuevo vender el manto a la mañana siguiente? Afid pensó por unos momentos en su respuesta y luego dijo: Pensé solo en la hija de Calne. Aún en aquella asquerosa posada sabía que no me atrevería jamás a verle la cara de nuevo si fracasaba. Y con voz quebrantada, Afid dijo: Pero de todos modos, fracasé. ¿Has fracasado? No te entiendo. El manto no ha regresado contigo. Con una voz que parecía un murmullo, tan baja que Patros tuvo que inclinar el cuerpo hacia adelante para oír, Afid relató el incidente de la cueva, del bebé y del manto. Mientras el joven hablaba, Patros lanzaba miradas repetidas a la puerta de la tienda y al resplandor que aún iluminaba el campamento.
Una sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro perplejo y no se dio cuenta que el joven había dejado de contar la historia y ahora sollozaba. De pronto cesaron los sollozos y reinó el silencio en la espaciosa tienda. Afid no se atrevía a levantar la vista. Había fracasado, demostrando con su fracaso que no estaba preparado para otra labor que no fuera la de camellero. Venció el impulso de ponerse de pie y salir corriendo de la tienda. Luego sintió sobre sus hombros la mano del gran vendedor y con esfuerzo levantó los ojos y los fijó en Patros. «Hijo mío, este viaje no ha sido de mucho beneficio para ti». «No, señor. Pero lo ha sido para mí. La estrella que te siguió me ha curado de una ceguera que me cuesta admitir. Te explicaré este asunto solo después de nuestro regreso a Palmira. Ahora te haré una solicitud». «Sí, señor». Nuestros vendedores comenzarán a llegar de regreso a la caravana mañana antes de la puesta del sol, y sus animales necesitarán cuidado. ¿Estás dispuesto por ahora a retornar a tu trabajo de camellero? Afid se puso de pie resignadamente y se inclinó ante su benefactor. Lo que me pida, eso haré. Y le pido disculpas por mi fracaso. Ve, entonces, y prepárate para el retorno de nuestros vendedores, y nos veremos de nuevo cuando lleguemos a Palmira. Al salir de la tienda, Afid quedó enceguecido por un instante por la brillante luz que alumbraba el lugar. Se restregó los ojos y oyó que Patros lo llamaba desde el interior de la tienda. El joven se dio la vuelta y entró de nuevo, esperando que el anciano le hablara. Patros lo señaló con la mano y le dijo: «Duerme en paz porque no has fracasado». La estrella brillante alumbró el campamento durante toda la noche. Capítulo 6. Hacía casi 2 semanas que la caravana había regresado a sus cuarteles generales de Palmira, cuando Afid, que dormía en su colchón de paja en el establo, fue despertado para que se presentara ante Patros. De inmediato se presentó en el dormitorio de su señor y quedó de pie vacilante ante la enorme cama que ocultaba casi por completo a su ocupante. Patros abrió los ojos y movió trabajosamente las cobijas hasta que se sentó. Tenía el rostro demacrado y en sus manos se observaba una evidente dilatación de las venas. Afid apenas podía comprender que este era el mismo hombre con quien había hablado hacía solo 12 días. Patros le hizo señas para que se acercara, y el joven se sentó con cuidado al borde de la cama esperando que el anciano le hablara. Hasta la voz de Patros era distinta en timbre y en el tono a la de la última reunión. «Hijo mío, has tenido muchos días para reexaminar tus ambiciones. ¿Deseas aún ser un gran vendedor?» «Sí, señor». Patros asintió con un leve movimiento de su anciana cabeza. «Que así sea. Había pensado pasar mucho tiempo contigo, pero como lo ves, hay otros planes para mí. Aunque me considero un buen vendedor, no puedo convencer a la muerte para que se aparte de mi puerta. Ha estado rondando por mi puerta durante varios días como perro hambriento junto a la puerta de la cocina. A igual que el perro, sabe que finalmente la puerta quedará sin protección». Un acceso de tos interrumpió las palabras de Patros y Afid se quedó allí sin hacer movimiento alguno, mientras el anciano procuraba trabajosamente recobrar el aliento. Finalmente cesó la tos y Patros sonrió débilmente. «El tiempo que nos queda es breve, de manera que comencemos. Primero, retira el pequeño cofre de cedro que está debajo de mi cama». Afid se puso de rodillas y sacó un pequeño cofre atado con tiras de cuero. Lo levantó y lo colocó suavemente sobre la cama a los pies de Patros. El anciano se aclaró la garganta y dijo: «Hace muchos años, cuando mi condición era más humilde que la de un camellero, tuve el privilegio de salvar a un viajero del oriente que había sido asaltado por 2 bandidos. Insistió que yo le había salvado la vida, y quiso recompensarme, aunque yo no aspiraba a recompensa alguna. Puesto que yo no tenía ni familia ni fondos, me invitó a que regresara con él a su casa y con sus familiares, donde fui aceptado como uno de los suyos. Cierto día, cuando me había acostumbrado ya a mi nueva vida, me enseñó el cofre. Dentro de él había 10 pergaminos de cuero, cada uno de ellos numerado. El primero contenía el secreto de la sabiduría. Los otros contenían todos los secretos y principios necesarios para alcanzar un gran éxito en el arte de vender. Durante todo el año siguiente se me impartieron enseñanzas respecto de las sabias palabras de los pergaminos.
Y con el secreto de la sabiduría del primer manuscrito finalmente aprendí de memoria todas las palabras de cada uno de los pergaminos, hasta que se convirtieron en parte integral de mis pensamientos y de mi vida. Se convirtieron en un hábito. Después de una pausa el anciano continuó. Finalmente me regalaron el cofre que guardaba los 10 pergaminos, una carta sellada, y una bolsa que contenía 50 monedas de oro. Yo no debía abrir la carta sellada hasta que hubiese perdido de vista a mi hogar adoptivo. Me despedí de la familia y esperé hasta llegar a la ruta comercial hacia Palmira antes de abrir la carta. La carta me ordenaba tomar las monedas de oro, aplicar lo que había aprendido de los pergaminos y comenzar una nueva vida. Además, la carta me mandaba que siempre repartiera la mitad de todas las riquezas que adquiriese entre personas menos afortunadas. Pero los pergaminos de cuero no debían ser regalados ni compartidos con ninguno hasta el día que yo recibiera una señal especial que me dijera quién era la persona indicada para recibirlos. Afid sacudió la cabeza. No le entiendo, señor. Te lo explicaré. He vivido alerta durante muchos años, esperando la señal que me descubriera quién era esta persona, y mientras velaba apliqué los principios aprendidos de los pergaminos y amasé una gran fortuna. Casi me había convencido de que una persona tal no se presentaría jamás antes de mi muerte, hasta que regresaste de tu viaje a Belén. Mi primera vislumbre de que tú eras el elegido para recibir los pergaminos la tuve cuando apareciste bajo la estrella rutilante que te había seguido desde Belén. He procurado en mi corazón comprender el significado de este acontecimiento, pero estoy resignado a no desafiar las acciones de los dioses. Luego, cuando me dijiste que habías regalado el manto, que tanto significaba para ti, algo dentro de mi corazón me habló y me dijo que mi larga búsqueda había terminado. Había encontrado finalmente a aquel que estaba destinado a recibir el cofre. Y aunque parezca extraño, tan pronto como supe que había encontrado a la persona que buscaba, las fuerzas comenzaron a abandonarme lentamente. Ahora estoy próximo al fin, pero mi larga búsqueda ha terminado y puedo abandonar este mundo en paz. Aunque su voz desfallecía, el anciano cerró sus huesosos puños y se acercó a Afid. Escucha atentamente, hijo mío, porque no tendré fuerzas para repetir estas palabras. A Afid se le llenaron los ojos de lágrimas al acercarse a su señor. Se estrecharon la mano y el gran vendedor respiraba con dificultad. Te entrego ahora este cofre con sus valiosos contenidos, pero primero existen ciertas condiciones que debes aceptar. En el cofre hay una bolsa que contiene 100 talentos de oro. Esta suma te alcanzará para vivir y comprar un pequeño abastecimiento de alfombras con el cual podrás iniciarte en el mundo de los negocios. Podría otorgarte grandes riquezas, pero esto te provocaría un terrible perjuicio. Muchísimo mejor será que te conviertas en el vendedor más grande y más rico del mundo por tus propios esfuerzos. Como ves, no me he olvidado de tu meta. El anciano hizo una pausa y luego prosiguió. Sal de esta ciudad de inmediato y ve a Damasco. Encontrarás allí oportunidades ilimitadas para aplicar lo que te enseñarán los pergaminos. Después de haber conseguido alojamiento, abrirás solo el pergamino señalado con el número 1. Lo leerás repetidamente hasta que entiendas por completo el método secreto que expone y que tú emplearás en aprender los principios para alcanzar el éxito como vendedor y que figuran en los otros pergaminos. A medida que aprendes de cada pergamino, podrás comenzar a vender las alfombras que has comprado, y si combinas lo que aprendes con la experiencia que adquieres, y continúas estudiando cada uno de los pergaminos según las instrucciones, tus ventas aumentarán cada día. Mi primera condición, entonces, es que me prometas bajo juramento que seguirás las instrucciones que contiene el pergamino señalado con el número 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Bien, bien. Y cuando apliques los principios de los pergaminos, llegarás a ser mucho más rico de lo que hayas soñado jamás. Mi segunda condición es que constantemente repartas la mitad de tu ganancia entre aquellos menos afortunados que tú. No debes apartarte en lo más mínimo de esta condición. ¿Estás de acuerdo? Sí, señor. Y ahora te expondré la condición más importante de todas. Se te prohíbe compartir con nadie los pergaminos o la sabiduría que en ellos figura. Algún día aparecerá una persona que te dará una señal, así como la estrella y tu conducta altruista y generosa fueron la señal para mí.
Cuando esto ocurra, reconocerás esta señal, aun cuando la persona que te la transmita ignore que es ella la escogida. Cuando estés convencido en tu corazón de que estás en lo cierto, le entregarás a él o a ella el cofre y sus contenidos. Y cuando esto ocurra no necesitarás imponer condiciones en el que lo recibe como las que me fueron impuestas a mí y que ahora te impongo a ti. La carta que recibí hace tanto tiempo ordenaba que la tercera persona que recibiera los pergaminos, podría compartir su mensaje con todo el mundo si así lo deseaba. ¿Me prometes cumplir esta tercera condición? Sí, señor. Patros suspiró con alivio, como si le hubiesen quitado de encima un enorme peso. Sonrió débilmente y acarició con sus manos armentosas el rostro de Afid. Toma el cofre y parte. No te veré jamás. Te despido con todo mi cariño y mis buenos augurios para que alcances el éxito, y que tu Lisa, con el tiempo, comparta toda la felicidad que el futuro te deparará. Afid no procuró reprimir las lágrimas que corrían por sus mejillas, mientras tomaba el cofre y lo sacaba por la puerta abierta de la habitación. Ya afuera, se detuvo, puso el cofre en el suelo, y se volvió hacia su señor diciendo: El fracaso nunca me sobrevendrá si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. El anciano sonrió débilmente y asintió con un débil movimiento de la cabeza. Y levantó el brazo en señal de despedida. Capítulo 7. Afid, al lomo de la mula, entró en la amurallada ciudad de Damasco, por la puerta oriental. Marchó por la calle llamada derecha con dudas y temores, y el ruido y el griterío procedentes de centenares de bazares no atenuaron sus temores. Una cosa era llegar a una ciudad grande formando parte de una poderosa caravana de mercaderes como la de Patros, otra era llegar solo y sin protección alguna. Los vendedores callejeros corrían hacia él de todas partes enseñándole mercancías, procurando cada uno gritar más fuerte que su competidor. Pasó frente a negocios que parecían celdas y bazares que exhibían la artesanía de orfebres que trabajaban artísticamente el cobre y la plata, talabarteros, tejedores, carpinteros. Y a cada paso de su cabalgadura se encontraba frente a frente con otro vendedor, que con las manos extendidas ofrecía su mercancía con palabras quejumbrosas de conmiseración. Directamente al frente, más allá de la muralla occidental de la ciudad, se levantaba el monte Hermón. Aunque era verano, su cima estaba coronada de nieve y parecía contemplar la cacofonía del mercado con tolerancia y paciencia. Finalmente Afid se apartó de la famosa calle doblando en una esquina y buscó alojamiento, que no tuvo dificultad en encontrar en una posada llamada Moscha. Su habitación era limpia y pagó un mes de alquiler por adelantado, lo que de inmediato lo acreditó ante Antonino el propietario. Luego llevó a su mula a la caballeriza ubicada detrás de la posada, se bañó en las aguas del Barada y regresó a su habitación. Puso el pequeño cofre al pie de su catre y procedió a quitar las correas de cuero. La tapa se abrió fácilmente y contempló los pergaminos. Finalmente metió la mano y los tocó. Cedieron bajo la presión de sus dedos, como si estuviesen vivos y al instante retiró la mano. Se puso de pie y dio unos pasos hacia la ventana enrejada por la que entraban los ruidos del bullicioso mercado ubicado a casi media milla de distancia. Lo invadieron de nuevo el temor y la duda al mirar en la dirección desde donde llegaban voces apagadas y sintió que se le debilitaba la confianza. Cerró los ojos, se apoyó contra la pared y exclamó en alta voz: «Qué necio soy al soñar que yo, un simple camellero, será aclamado un día como el más grande vendedor del mundo. Cuando en realidad no tengo ni el valor de caminar por los puestos de los boneros en la calle. Hoy mis ojos han contemplado a centenares de vendedores, todos ellos mejor equipados que yo para su profesión. Todos ellos eran intrépidos, entusiastas y persistentes. Todos ellos parecían equipados para sobrevivir en la jungla laberíntica del mercado. Sería estúpido y presuntuoso de mi parte pensar que puedo competir con ellos y superarlos. Patros, mi Patros, temo que fracasaré de nuevo». Se arrojó sobre su catre, y cansado de su viaje, sollozó hasta dormirse. Cuando se despertó era de mañana. Aún antes de abrir sus ojos escuchó un gorjeo. Se sentó y contempló con incredulidad a un gorrión asentado en la tapa abierta del cofre que contenía los pergaminos. Corrió a la ventana. Afuera, miles de avecillas se posaban en las higueras y sicómoros, saludando al día con sus trinos.
Y mientras Afid observaba, algunas de las avecillas se posaron en la repisa de la ventana, pero emprendían rápidamente el vuelo al menor movimiento de Afid. Luego se dio la vuelta y observó de nuevo el cofre. Su alado visitante ladeó airosamente la cabeza y miró al joven. Afid caminó lentamente hacia el cofre, con la mano extendida. La avecilla se posó sobre su palma. Miles de tu clase allí afuera tienen miedo. Pero tú tuviste el valor de entrar por la ventana. La avecilla picoteó repetidamente la piel de Afid y el joven la llevó hacia su mesa donde estaba su mochila con pan y queso. Los partió en pedacitos y los puso junto a su pequeño amigo que comenzó a comer. Un pensamiento se le ocurrió a Afid al regresar a la ventana. Restregó la mano contra las aberturas en las celosías. Eran tan pequeñas que parecía casi imposible que un gorrión pudiera haber entrado por ellas. Luego recordó la voz de Patros y repitió sus palabras en alta voz: el fracaso nunca te sobrecogerá si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Regresó al cofre y metió en él la mano. Uno de los pergaminos estaba más gastado que los demás. Lo sacó del cofre y lo desenrolló suavemente. El temor había desaparecido de su corazón. Luego miró hacia el gorrión. También había desaparecido. Solo las migajas de pan y de queso quedaban como una prueba de la visita de aquella avecilla llena de valor. Afid echó una mirada hacia el pergamino. En el encabezamiento decía: el pergamino número 1. Y comenzó a leer.